Mi hija se va a casar. Vine a la boda después de soportar el acoso de Jason y Emily durante 10 años. Me mudé para vivir solo en mi nuevo lugar, dejándolos atrás 5 años después. Recibí una llamada de Jason mientras escuchaba en estado de shock y confusión. Alguien reveló es una verdad impactante para mí escuchar que estaba enojado y decidí vengarme de ellos. Nunca los perdonaré. Les mostraré de qué estoy hecho. Ideé un plan e inmediatamente lo puse en marcha. Mi nombre es Lisa Smith, 55 años. Me casé con mi esposo Jason Brown a través de un servicio de búsqueda de pareja. Han pasado 10 años desde que nos convertimos en pareja. Estos 10 años han sido como una curación para mí. Jason y yo tuvimos un hijo de relaciones anteriores. 45 Cuando iba al servicio de búsqueda de pareja trabajando como oficinista en una fábrica, Jason tenía 35 años y era empleado corporativo. En ese momento su hija Emily tenía 15 años y en su último año de escuela secundaria. Cuando nos volvimos a casar, mi hijo Thomas tenía 25 años y entonces trabajaba como profesional. Thomas es de buen corazón y me ha cuidado y apoyado excepcionalmente desde la muerte de su padre. Consiguió un trabajo en una importante casa de corretaje. Granja a unas horas en coche de casa. Pensé que el viaje diario sería difícil, así que le sugerí que viviera solo, pero Thomas se negó rotundamente. ¿Qué harías si dejara a mamá? Si pasa algo, no hay nadie cerca para ayudarte desde que perdió a su padre. Thomas se había vuelto demasiado ansioso por mí. Probablemente la pérdida de su padre le provocó una fuerte sensación de inseguridad. No soporto tenerlo atado en casa por mi culpa. Necesito seguir adelante. Decidí empezar a salir de nuevo. Así fue como conocí a Jason. Ambos teníamos hijos de relaciones anteriores y compartimos luchas similares que nos unieron. Pensé que podríamos apoyarnos mutuamente a lo largo de la vida, pero la realidad no fue tan dulce. Los primeros 6 meses de matrimonio con Jason fueron bien. Emily fue amigable e hizo un esfuerzo por construir una relación conmigo al vernos. Thomas debe haberse sentido aliviado y comenzó a considerar vivir solo cuando Emily ingresó a la secundaria. Escuela: me preocupaba dejarte sola, mamá, pero como ambos son buenas personas, creo que es hora de que sea independiente. Puedo quedarme con mamá para siempre y ahora tengo una novia. Quiero apreciar el tiempo con ella. Al ver la sonrisa tímida de Thomas, estaba sorprendida y feliz. Creo que se había estado conteniendo en el romance cuidándome, pero si casarse con Jason era el empujón que Thomas necesitaba, nada podría hacerme más feliz. Thomas me ha cuidado sacrificando su vida. Quiero que sea feliz. No quiero. ¿Quién crees que cubrirá los altos costos de alquiler, calefacción y gastos de manutención ahora? No puedo creer estas palabras esperando que Jason estuviera de acuerdo. Jason contaba con el dinero de Thomas. Thomas había estado contribuyendo a los gastos del hogar desde que vivimos juntos. Estoy trabajando y soy mayor de edad para vivir solo, ya que todavía vivo en la casa de mis padres. Es natural que yo contribuyo a los gastos del hogar. Él ha ayudado con el alquiler, calefacción y gastos de manutención, pero nosotros, como pareja, deberíamos cubrirlos nosotros mismos. Poco con tu trabajo a tiempo parcial. Si Thomas deja, mi carga aumenta. Dame un respiro. Yo tampoco gano mucho. ¿No puedes mantener a Thomas aquí? No puedo cuidar de ti y de Emily solos. Por primera vez me sentí irritado con Jason, que se quejaba. Cansado de aflojarse la corbata después del trabajo. Cuando me volví a casar con Jason, dejé mi trabajo en la fábrica. Dejé mi trabajo de tiempo completo porque la casa de Jason estaba lejos de mi lugar de trabajo. No quería que Emily, que se estaba preparando para los exámenes, tuviera que cargar con las tareas del hogar, así que tomé sobre el papel principal en la administración de nuestro hogar. En consecuencia, renuncié para celebrar nuestro matrimonio y tomé un trabajo de medio tiempo en un restaurante de cocina creativa cercano. Creo que juntos podríamos apoyar la educación de Emily y administrar nuestro hogar. Sin embargo, a medida que la parte de responsabilidades de Jason parecía aumentar, él con frecuencia se quejó y no estaba dispuesto a aceptar la decisión de Thomas de vivir de forma independiente, incapaz de tolerar más sus quejas. Conté con atención, así que si aumento mis horas de trabajo y no tengo nada, no tendrías nada de qué quejarte.
¿verdad? La idea de mantener a Thomas en casa no se me ocurrió en absoluto, no era ninguna broma obligarlo a cuidar de sus padres. Que todavía eran jóvenes y podían trabajar, incluso si yo no pudiera trabajar, no tenía intención de ser una carga para mi hijo, deberíamos cuidarnos nosotros mismos, encaja. Flojo, si puedes manejar perfectamente tanto el trabajo como el hogar y lo que Thomas ha estado contribuyendo, entonces no me importará que se mude, pero si fallas aunque sea una vez, traeré a Thomas de regreso sin hacer preguntas, asentí sin ceder. Ante Thomas palabras casi amenazantes, si podría manejarlo. La carga de trabajo en casa aumentó significativamente ya que tenía que preparar almuerzos y lavar la ropa para las actividades escolares de Emily, además de los gastos previamente cubiertos por Thomas, a pesar de sus aspiraciones de convertirse en diseñadora de moda. Emily se unió inesperadamente al equipo de voleibol. La comida que Emily come aumenta rápidamente y las cosas que hago son más del doble de lo que solíamos hacer y la carga continúa aumentando. ¿Por qué este suavizante de telas huele diferente? Te dije cuál usar para mucha ropa y bruja para mi uniforme. Emily se volvió cada vez más particular desde que ingresó a la escuela secundaria y se convirtió en miembro habitual del equipo de voleibol en su primer año. Su vida disciplinada la llevó a una conducta diferida y desahogar sus frustraciones conmigo se convirtió en una rutina. Lo siento, seré más cuidadosa la próxima vez, eres realmente inútil. Creo que mi madre anterior era mejor. A menudo mencionaba el nombre de la ex esposa de Jason que lo dejó por engañarlo y también tenía mucho que decir sobre el almuerzo, si siquiera sospechaba el uso de alimentos congelados, gritaba a todo pulmón y había ocasiones. Cuando ella lo empujó hacia atrás sin tocarlo, harta de su comportamiento irrazonable, se lo confesé a Jason, pero Jason, con una sonrisa como si hubiera estado esperando esto, mencionó a Thomas como si fuera a amenazarme, no lo has olvidado, ¿verdad? No puedo manejar la casa adecuadamente. ¿Y si se niega ir a la escuela por eso? ¿Estás lista para asumir la responsabilidad a pesar de que ella se está esforzando en las actividades de su club y finalmente llegó a ser jugadora regular? Si tus acciones empujan a Emily a negarse a ir a la escuela, no lo toleraré, pero tengo mi trabajo también y ¿no podrías al menos cooperar un poco? De ninguna manera. Si descuidas la casa debido al trabajo, entonces trae a Thomas de regreso y encuentra una manera de administrar las finanzas nuevamente. Si reduces tu carga de trabajo, entonces no hay problema. ¿Cierto? Hiciste esa promesa. Así que cumple con tu palabra. Si no puedes hacerlo, entonces arregla las cosas para que Thomas regrese, eso es todo. Cada vez que pasaba algo, me amenazaban con Thomas y estos días de intimidación continuaron debido a eso, ni siquiera podía pensar en nada. Otra forma de soportar esta vida en un ambiente donde no podía hablar con nadie. Ya tuve suficiente. Desearía poder desaparecer de este mundo. Fue justo cuando comencé a pensar en esos pensamientos. Agotado mental y físicamente. Finalmente colapsé en el trabajo. Estaba exhausto y me permitieron recostarme en la sala de descanso de la oficina. Me alegra que Lisa esté trabajando duro, pero te ves claramente pálido. Todos los demás también están preocupados. ¿Pasó algo en casa? Si el trabajo es demasiado, solo dime que no quiero obligarte a trabajar. Podemos ajustar tus horas de trabajo tanto como necesites. Es patético. A pesar de que elegí este camino, lloré lágrimas de autocompasión y Tyler, el gerente, se acercó a mí con preocupación, lo que me hizo romper a llorar mientras lloraba por otra parte. Los trabajadores y empleados que escucharon la conmoción también vinieron a verme preocupados, sin embargo, no podía hablar con nadie sobre lo que estaba pasando en casa. Tenía miedo de ser criticado por los demás porque me volví a casar. Thomas podía salir de casa con tranquilidad. Pero si tuviera que hablar de la terrible experiencia que estoy pasando, estoy seguro de que se insinuaría el divorcio. Algunos incluso podrían aconsejarme que le pidiera a Thomas que regresara, pero si lo hiciera, podría ser una carga innecesaria para Thomas y privarlo de su libertad. Por lo cual se fue de casa solo para evitar preocupaciones. No quiero hacer eso. No quiero cargarlo más con mis problemas. Es por eso que no pude contarle a nadie sobre Jason y ellos a pesar de que quería. Emily no salió de casa,
sino que persiguió su sueño de convertirse en diseñadora de moda asistiendo a una escuela de moda durante 2 años y luego consiguió un trabajo en una compañía de ropa. Durante este tiempo el acoso hacia mí persistió y ahora incluso se extendió a criticar mi ropa, peinado y maquillaje. Mamá, en serio, no tienes sentido del estilo. ¿Recuerdas lo que vestiste para venir a mi escuela secundaria? Fue un desastre. Mucho después tienes una hija que aspira a convertirse en diseñadora de moda, así que si tienes algún sentido de ser mi mamá, ¿no podrías al menos intentar vestirte un poco mejor? Por eso papá ya no te ve como una mujer con comentarios como estos. Días soporté que Emily se burlara de mí, pero no pude decir nada. Solo tuve que soportarlo desde que Thomas se fue. Jason nunca tuvo tiempo para nosotros como pareja, sin importar si contribuía financieramente a la casa o manejaba las tareas del hogar perfectamente. Me sentí más como una sirvienta que como un miembro de la familia. Como dijo Emily, durante los últimos 10 años Jason nunca me trató como a una mujer, ni siquiera una vez que ya tuve suficiente. No puedo soportar más esta vida. Quiero huir ahora mismo ante mi ruptura. Le supliqué a Jason y Emily que nos dejaran vivir separados. ¿Estás bromeando? ¿Quién va a cuidar la casa? Entonces exactamente estoy ocupado con el trabajo y papá siempre está trabajando durante horas extras, no tenemos tiempo para hacer las tareas del hogar. Puedes salir de esta casa. No soy una especie de sirvienta harta de sus argumentos egoístas. Grité histéricamente durante los últimos 10 años. He vivido como una esclava. Estoy harta de eso. También tengo una vida y Emily, tú. En casa tú eres 5 años mayor que ella y aún así dependes de tu mamá para prepararte el almuerzo y me dejas todo, desde lavar la ropa hasta planchar. ¿No te da vergüenza cuando yo tenía 20 años ya me cuidaba y trabajaba? Mientras dejaba escapar mi frustración acumulada, Emily dejó escapar una fuerte voz de insatisfacción. Comparar a tu hija con la hija de otra persona es despreciable. Cuidar a tu adorable hija debería ser el orgullo de una madre, ¿no es así todavía? Haces que parezca que es mi culpa, eso es cierto. ¿Entienden siquiera el significado de lo que son? Dijo dirigido una mirada desdeñosa hacia los dos que seguían escupiendo palabras increíbles avergonzados. Entonces, ¿qué hay de ti diciendo esas cosas? ¿No te avergüenzas de que tu hija se haya convertido en un desastre y se haya convertido en una mujer inútil y no es porque la malcría sí que no puede hacer nada como lo conté, lo cual no había hecho antes? Jason parecía estar hirviendo de rabia acercándose a mí como si estuviera a punto de confrontarme, sus ojos mirándome ferozmente con inyectados en sangre. ¿Qué diablos, qué tipo? Por cierto, para hablar con tu esposo, papá, sería mejor si esta retorcida y anticuada acababa de salir de casa. Solo ver su cara me estresa. Cuando Emily fue golpeada, le dolió y perdió la voluntad de replicar. Jason interrumpió sus palabras suspirando. Exasperado, pensando que finalmente me había liberado de ellos dos, mi expresión se iluminó de alegría y mentalmente levanté el puño, así logré alejarme de Jason y Emily. Mi reubicación se organizó gracias a la presentación de Tyler y terminé viviendo en un apartamento cercano. Cuando fui a mi lugar de trabajo, había discutido mi situación familiar con Tyler con anticipación y fue él quien sugirió que podía vivir en el apartamento, que el lugar está administrado por la esposa de Tyler, Marta, y su familia, y tenían una vacante disponible. Dudé por un momento, pero sinceramente, la idea de vivir solo era desalentadora. Sería preferible tener a alguien cerca incluso si Jason viniera a decirme algo. Tyler y su equipo me protegerían, así que se me permitió quedarme. Lisa siempre está trabajando duro y contribuyendo, deberíamos ayudarnos unos a otros en ocasiones. Si lo necesito, háganos saber si surge algo. Mi esposo estaría encantado de ser su guardaespaldas. Me costó mucho hablar de la situación de mi hogar con ellos. Temía involucrarlos en mis problemas con Jason o que mis sentimientos por Thomas fueran descartados en el medio. De varias ansiedades, Marta fue quien alivió mis temores. Tanto Tyler como yo sabemos lo duro que te han obligado a trabajar. Tienes tus razones correctas, ni Tyler ni yo pisotearíamos tus sentimientos. Me preocupo por tu familia, así que si tienes problemas, no dudes en confiar en nosotros. Quiero seguir apoyándote durante mucho tiempo.
Las amables y cálidas palabras de Marta me hicieron llorar y sollozar cuando finalmente les revelé todas mis circunstancias a Tyler y Marta después de escuchar mi historia. Marta me abrazó con Tyler. Una mirada severa se cruzó de brazos y le ofreció que si Lisa estaba de acuerdo, podría hablar con tu esposo por ti. Marta también dijo que siempre puedes huir a nuestra casa, mostrando preocupación por mi situación de vida con el apoyo de estas personas de buen corazón que manejé. Le expliqué la situación a Thomas y le dije que ahora estamos separados. Si se trata de un divorcio con Jason habría una división de bienes y yo recibiría una parte del dinero que él ha ahorrado. Sin embargo, es bastante tacaño cuando se trata de dinero. A pesar de la separación no ha cambiado los arreglos financieros de la casa y hay poco posibilidad de que inicie un divorcio. Pensaron que todo estaría bien siempre y cuando yo pudiera seguir viviendo como antes, pero mi plan no termina aquí. 5 años después recibí una llamada repentina de Jason. Sin embargo, siguiendo el consejo de alguien decidí atender la llamada. Mi hija se va a casar, ven a la boda, respondí pensando que era algo serio solo para enterarme que Emily se iba a casar en una boda forzada. El socio de Emily es dueño de varias empresas y para mi sorpresa ella se va a casar en la riqueza. Quieren tomar fotos de la boda con un hermoso vestido antes de que ella muestre demasiado, por lo que la ceremonia se organizó apresuradamente. La fecha se fijó para una semana después y la ceremonia iba a ser grandiosa. Bueno, sí, inicialmente dudé, decidí asistir después de que Thomas me visitó. Y me transmitió a través de una nota que estaba de acuerdo en que debía ir. La nota decía que le explicaría el motivo más tarde, así que le informé a Jason de mi asistencia. ¿Qué está pasando? Thomas, ¿por qué? Sabía sobre la boda de Emily. Después de que terminó la llamada, me volví hacia Thomas y lo confronté sobre cómo él sabía esto antes que yo. De hecho, solo unos minutos antes de la llamada de Jason, Thomas me había informado sobre la boda. Sin embargo, Thomas no debería haber tenido contacto con Emily o Jason desde que salió de casa. ¿Por qué supo de la boda de Emily antes que yo? Mientras lo miraba confundido, Thomas con una expresión solemne comenzó a contarme una historia. Mamá, ¿podrías ayudarme con lo que te voy a contar? Entonces me reveló una verdad impactante. Una semana después, el día de la boda, estaba vestida y esperando en el lugar la llegada de Thomas. Ha pasado un tiempo, pero todavía te falta encanto. Realmente te has convertido en un anti tanto en cuerpo como en cara. La persona que apareció no fue Thomas sino Jason. Con un traje, Jason parecía estar luciendo accesorios de marca que normalmente no usa y un traje recién confeccionado que parecía muy caro en comparación con tu vago habitual. Te ves un poco decente hoy, sería una pena que la madre se viera de mal gusto. El gran día de su hija, él fue tan falto de tacto como siempre. Estar casado con un hombre así fue insoportablemente vergonzoso. Mientras me cansaba de sus crudas palabras, Thomas llegó y se paró protectoramente entre Jason y yo. Ha pasado un tiempo. Papá Thomas con una sonrisa amistosa se las arregló para no despertar. La sospecha de Jason ajeno a cualquier intercurrencia. Jason casualmente le sugirió a Thomas que ha pasado un tiempo desde que nos conocimos. ¿Qué tal si tomamos una copa juntos? Gracias. La sonrisa significativa en el rostro de Thomas. Jason, sin darse cuenta del comportamiento de Thomas, procedió con nosotros al lugar. Nuestros asientos están allí, vámonos. Mientras entramos y se acercaba la hora de la ceremonia, Jason me instó a sentarme, pero en lugar de responderle, me dirigí hacia el lado del novio. De los asientos. Al darse cuenta de esto, rápidamente agarró mi muñeca tratando de detenerme. ¿A dónde crees que vas? Te dije que nuestros asientos están allí, por favor, no me avergüences. ¿De qué estás hablando? Me sacudí el agarre de Jason y disparé. Comprendo la situación. Emily al ver esto se apresuró a acercarse sorpresa y explicó rápidamente: disculpe, ella es mi madre y creo que se supone que debe sentarse a mi lado. Justo con la apariencia de Emily con su vestido de novia, el lugar zumbó. Con confusión, la mirada de todos se volvió hacia nosotros preguntándose qué estaba pasando. Se supone que Lisa debe sentarse a mi lado después de todo. La invité y luego David, el novio que observaba la escena, dio un paso adelante y arrojó una bomba sobre Emily. Emily y Jason, incapaces de comprender la situación, miraron a David y Marta en estado de shock. Los invitados al lugar también estaban confundidos.
Por la situación que se estaba desarrollando intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Cómo conoces a Lisa y por qué está ella de ese lado? Bueno, es natural que no supieras que la persona con la que planeabas casarte es mi hijo y Lisa ha estado trabajando a tiempo parcial en mi tienda, que no. Bromeando ante este giro inesperado de los acontecimientos, Jason y Emily expresaron su asombro. Resultó que el prometido de Emily, David, era el hijo de Tyler y el presidente de la empresa donde trabajó Thomas después de graduarse de la escuela secundaria. David dejó su casa como autodidacta en el comercio de acciones y se convirtió en un individuo capaz. Quien administraba su propia empresa. Thomas lo admiraba y aceptó un trabajo en su empresa. Yo estaba trabajando en la tienda de Tyler sin saberlo al principio, pero resultó que David y la novia de Thomas eran amigos de la infancia. Cuando Thomas se enteró de que David se iba a casar y se enteró quién era la novia, se puso en contacto conmigo después de escuchar la historia. Mientras en ese momento los susurros se extendieron entre la multitud comenzando a hablar mal y Emily tomó por sorpresa y frente al novio intentó quejarse pero rápidamente se tapó la boca forzando una sonrisa rígida y respondiendo. Cortésmente Emer cerró la boca con impaciencia, sonrió torpemente y contó a Jason con una conducta formal que hizo que el hombre más bajo retrocediera con miedo. Entonces todas las palabras duras que me has lanzado regularmente están bien para decir que conté y le hice una señal al personal de The Venue, quienes luego consideraron las luces y comenzaron a reproducir un vídeo en el momento en que se mostraron imágenes en las que el color desapareció de los rostros de Jason y Emily, causando un alboroto en el lugar. El vídeo mostrado era de la época en que vivía con Jason y Emily, mostrándolos abusando y acosándome verbalmente. ¿Qué es eso? No es tan terrible. ¿Cómo es realmente la esposa de David? Ese es el presidente, ¿está de acuerdo con casarse con ella? Eso parece realmente malo. ¿Cuál es el significado de esto? Estás tratando de arruinar la felicidad de Emily, arruinar su felicidad. La voz de Thomas temblaba de ira listo para confrontar a Jason. ¿Alguna vez te importó la felicidad de mamá? Oh, Dios mío, Thomas. Generalmente es de modales apacibles y sociable, rara vez se enoja, a menudo, se ríe de cosas desagradables. Esta vez no puedo contener su ira, pero en este caso yo, como su madre, David, el presidente de la compañía Thomas y un querido amigo suyo, estamos siendo heridos por Jason y Emily, dos personas que son insustituibles para Thomas. Thomas no pudo contener su ira. Jason, abrumado por la intensidad de Thomas, cayó al suelo temblando de miedo. Emily, recuperando la compostura, pareció darse cuenta de que necesitaba superar la situación y comenzó a apelar a David con una actitud llorosa y suplicante. De hecho, yo era una hija terrible hasta que mamá se fue de casa, pero soy diferente. Ahora, desde que descubrí que estaba embarazada, he aprendido la importancia de valorar a las personas. He cambiado mi corazón y quiero apreciarte a ti y a nuestro bebé. Créeme, eres el padre de este niño, así que debes estar preparado para criarlo juntos. Tal vez al darse cuenta de que era difícil argumentar en contra de la evidencia en el vídeo, Emily le mostró una actitud pedante mirando al novio con ojos llenos de lágrimas. No es poco atractiva y parecía creer genuinamente que podía cambiar la situación con sus lágrimas, sin importar la última vez. La declaración fue un error. Thomas con una sonrisa astuta se acercó a Emily como si hubiera estado esperando que ella dijera esas palabras. Cambiar tu corazón y hacer tal llamado es inútil a menos que muestres pruebas de que David es el padre de ese niño, nadie lo hará. Cree en tus palabras, ¿de qué estás hablando? Las lágrimas de Emily se secaron instantáneamente y le lanzó una mirada fría a Thomas aprovechando el momento en que Thomas comenzó a arrinconarla con una voz fuerte para que todos en el lugar pudieran escuchar. De hecho, escuché de David cómo se conoció. Usted y la fecha probable en que concebirá al niño entre otros detalles, pero aquí está la parte extraña. Es infértil. Lo que me sorprendió por este giro inesperado, el rostro de Emily registró sorpresa ante la revelación de Thomas. Juntos para ver si era posible que no te hubieras operado o tratado para engendrar un hijo, pero no lo podíamos creer. Entonces David se hizo las pruebas nuevamente y los resultados fueron los mismos. Sospechamos que esta mujer estaba tramando algo y cuando investigamos más profundamente y resultó que eras tú, Emily, fue gracioso pensar que estabas tratando de apoderarte de la riqueza del presidente con mentiras atrapadas en su plan.
Resulta que soy buen amigo del ejecutivo de tu empresa, a menudo salimos a beber juntos, él conoce a David e incluso está aquí hoy. Pensaste que podría manipular la situación al estar involucrado con David el presidente, cierto, pero qué pena. Emily, deberías haber hecho mejor tu tarea, así es como terminas siendo completamente desfavorecido. Emily miró hacia abajo con frustración mientras el rostro de Jason se ponía pálido. Aquí no había forma de salir de esta situación. ¿Me engañaste, no es así? No, no es así, poner excusas ahora solo te hace parecer patética. Le di a Emily una palabra severa y todavía estoy tratando de poner excusas. ¿Sabes por qué Tyler y su hijo siguieron adelante con esta boda a pesar de saber todo esto? De qué manera Emily estaba confundida, pero Jason se dio cuenta de la verdad. Me miró en el castigo de Aston. Sí, es cierto, todo fue para ajustar cuentas contigo también. Planeé esto con todos. ¿Qué diablos? David y Thomas habían estado al tanto de las mentiras de Emily desde el principio, pero Thomas le pidió a David que dejara de cancelar la boda. Thomas estaba consciente de toda la situación. Sabía sobre el acoso que enfrenté y los problemas que impidieron mi divorcio. Sabía todo al respecto y actuó en consecuencia. Encontré el diario de mamá mientras dormías. Mantenerlo desde el día que me fui, su visita sorpresa a mi nuevo lugar lo llevó a enterarse de mis luchas y trabajó duro en su trabajo para ponerme a Ed lo antes posible e incluso se lo contó a su novia en medio de estos eventos cuando David acudió a Thomas para pedirle consejo. El ejecutivo de la compañía de Emily presente en el lugar al darse cuenta de su caída la miró furiosamente e inmediatamente informó la situación al presidente después de una detallada la discusión con Thomas, el hombre involucrado, también se llevó a las reuniones de la empresa para su escrutinio. Y me derrumbé, les entregué una declaración final. Este no es el final, el verdadero infierno comienza ahora. Prepárate. A través de estas acciones Thomas y yo ejecutamos con éxito nuestra venganza largamente planeada que condujo a la espectacular terminación del matrimonio de Emily. Mientras yo pensaba que los invitados podrían sufrir inconvenientes, parecían estar entretenidos diciendo que era todo un espectáculo y ninguno nos culpó por el drama que se desarrolló después de estos eventos. Emily ya no pudo permanecer en su empresa y fue despedida junto con su socio de Affair, lo que marcó una caída significativa en su carrera y vida personal que Jason enfrentó. Repercusiones a medida que se difundieron rumores que lo llevaron al ostracismo por parte de vecinos y colegas que no podían vivir cómodamente. Se vio obligado a abandonar la ciudad, según escuché a través de la vid. Le presenté los papeles del divorcio cuando Jason se iba de la ciudad sabiendo que Jason se negaría. Contraté a un abogado. Le proporcioné al abogado un vídeo mostrado en la boda y los testimonios reconociendo el acoso de Emily junto con la evidencia en vídeo. El caso pasó a una mediación de divorcio que culminó en una victoria judicial donde me otorgaron $10,000 en compensación por la angustia emocional que soporté. La tranquilidad volvió a mi vida. Todavía trabajo en la tienda de Tyler, aunque Thomas sugirió que viviéramos juntos después del incidente, elegí apreciar el sentimiento sin actuar en consecuencia. Thomas podría formar su propia familia pronto y tengo personas que me cuidan como si fueran una familia a mi alrededor.